Jesús, qué canción. Jesús debe ser la figura central de nuestras vidas. Jesús es la figura central de la Biblia. Jesús se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús, el Hijo de Dios, Él es la figura central y debe serlo. Y nuestras vidas deben ser cristocéntricas. Sus enseñanzas, lo que Jesucristo habló, Él directamente, aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Y lo que hablaron los apóstoles y los profetas de Él se encuentra en los demás libros de la Biblia. Pero las historias bíblicas, mis hermanos, las enseñanzas de Jesús. Pero en esta mañana en particular, no me había detenido yo a pensar cuántas preguntas le hizo Jesús a las personas con quien hablaba en los 4 evangelios. Docenas y docenas de preguntas. Preguntas que no eran porque Él necesitaba averiguar algo, Él lo sabe todo. Era porque los que necesitaban ubicarse eran las personas a quien Él le preguntaba. Y esta mañana las preguntas, yo he escogido unas cuantas, unas poquitas, pero hay docenas. Y yo quiero animarles a que usted se ponga para eso, que usted comience a leer los evangelios, cualquiera de los 4 evangelios, y busque cuántas preguntas, por qué preguntó el Señor, y que usted y yo nos pongamos, nos coloquemos dentro de la narrativa, dentro de la historia. Las historias bíblicas son o deben ser nuestras historias. Nosotros necesitamos adentrarnos. Cuando yo leo la Biblia, cuando usted lee la Biblia, ¿qué debemos de hacer? Primero necesitamos leerla. ¿Con qué frecuencia la lee usted? Ese hermano que está aquí esta mañana, que me dijo esta semana, hay 2 cosas que yo jamás dejo de hacer al salir de mi casa, que no me faltan. Y me dijo, la primera es pasarme un tiempo leyendo la Biblia. Y yo dije, qué bendición, qué edificante es oír eso. Que cada uno de nosotros tenga un tiempo todos los días para buscar al Señor, un tiempo para Dios. Si usted no tiene tiempo para Dios, su vida, usted está demasiado ocupado. Si usted tiene demasiadas cosas que hacer como para darle un tiempito a Dios diariamente, mi hermano, Dios y su vida espiritual y su espíritu, usted no lo puede alimentar solamente viniendo a una reunión los domingos en la mañana. Necesitamos alimentar. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. Imagínese que usted come una vez a la semana. ¿Cuánto tiempo dura usted así? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús lo dijo. Si yo permanezco en ustedes y mi palabra permanece en ustedes, ustedes van a llevar mucho fruto. ¿Quiere usted ser fructífero? ¿Quiere usted ser espiritual? ¿Quiere usted crecer espiritualmente? Necesita sentarse a los pies de Jesús y oírlo hablar, oírle decir algo. En esta mañana particularmente, yo quiero que pensemos un poquito en las preguntas de Jesús y que usted y yo nos coloquemos en las historias bíblicas. Porque la Biblia, ¿de cuántas personas leemos? Leemos de Abraham, leemos de Sara, leemos de José, leemos de Jacob, leemos de Moisés. El domingo pasado hablamos de Rahab la ramera. El próximo libro, después de Josué y de Jueces, es el libro de Ruth. Leemos la historia de Ruth, la moabita. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que usted y yo, nosotros somos Abraham. Si nos colocamos en la historia, nosotros somos Abraham. Nosotros somos Sara. Somos Moisés. Somos José. ¿Cuántas aflicciones hemos pasado parecidos a José? Somos como Moisés, como Rahab, como Ruth, como Pedro, como Pablo, como Magdalena, María Magdalena, como el ciego Bartimeo, que le pidió al Señor un milagro. Usted y yo somos como los cristianos que estaban en las 7 iglesias, donde Jesús le manda un mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis.
en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Usted y yo no estamos en Turquía, no estamos en Asia Menor, estamos en Miami, pero nosotros, ese mensaje es para ti, para mí, y tú y yo necesitamos colocarnos ahí y decir, eso es para mí, lo que está en la palabra es para mí, para ti, para mí. Pedro, leemos la historia que Pedro negó al Señor y lloró. Eso lo hemos hecho nosotros, ¿no es así? Nosotros también hemos hecho eso. La mujer adúltera fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Sorprendida. Nosotros también. María Magdalena tuvo una vida muy fea, pero tuvo un encuentro con Jesús y su futuro fue brillante. Ahí estamos tú y yo. ¿No es así? Nosotros hemos padecido todo lo que vemos en la Biblia. Sabemos que Jacobo, en Hechos capítulo 12, fue apresado por Herodes y fue matado a espada. Lo mataron, un mártir en el libro de los Hechos. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos cristianos han sido mártires? Ahí estamos nosotros. Timoteo padecía de una frecuente enfermedad estomacal. Ahí estamos nosotros. En otras palabras, toda la Biblia, no solo debemos leerla y creerla, sino debemos de aplicarla. ¿Aplicas tú la Biblia? ¿La lees? ¿La crees? ¿Crees tú la palabra? Esa palabra, creerlo. ¿Crees esto? Son palabras que repitió Jesús. ¿Tú crees esto? ¿Crees tú que la Escritura es palabra de Dios? Si tú lees y crees, aplícalo a tu vida y ubícate en estas preguntas. ¿Por qué creo yo que debemos de hacer esto? Porque segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Quiero que vean, todos conocen este versículo y todos ustedes, o si no la inmensa mayoría, ustedes creen esto, que toda la Escritura es que ha sido inspirada por Dios, pero no solamente que es inspiración de Dios, sino que toda la Escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es útil para ti y para mí. ¿Para qué? ¿Útil para qué? ¿Para qué me sirve la Biblia? Para enseñarme a cómo vivir. Para a veces darme 2 bofetadas y despertarme. Para redarguirme y decirme, estás mal. Para eso sirve la palabra. Para corregirme y decirle, mira, en vez de hacer esto, haz esto. Para corregirme. Para instruirme en el camino de justicia. ¿Para qué? Para que tú y yo crezcamos, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean cabales, maduros, perfectos e enteramente preparados para toda buena obra. Dice el próximo versículo, el 17. Que Dios nos ayude. Toda la Escritura nos sirve. Toda la Escritura nos sirve. Quiero empezar por una pregunta. La primera pregunta. Son docenas. Por favor, pónganse para esto. Y de repente se le abren los ojos. Cuando uno le pone atención a algo, de repente empieza a ver preguntas y preguntas. Las cosas le empiezan a saltar de las Escrituras. Yo he escogido muy poquitas esta mañana, las que el tiempo me va a permitir. Pero vamos a comenzar con Juan capítulo 11, versículo 40. Juan capítulo 11, versículo 40. Esta fue la conversación, esta fue la pregunta que Jesús le hizo a Marta. Le dijo a Marta, Marta, déjate de lamentar, déjate de reclamarme. No te he dicho, Marta, que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Piensen en eso, mis hermanos. ¿Te sirve eso a ti? A mí me sirve.
Porque yo me puedo encontrar muchas veces reclamándole. Pero reclamándole, pidiéndole cuenta a Dios. Y Dios me dice, no te he dicho que si tú crees vas a ver mi gloria. ¿Cuántas veces no he visto yo la gloria de Dios? Pero qué fácil, con qué facilidad se me olvida, se me olvida el pasado. Con las glorias se olvidan las memorias. Y lo cierto es que el mismo Dios que ha hecho cosas ayer y antes de ayer, las puede volver a hacer mañana y pasado mañana. ¿Y tú no crees eso? ¿Tú no crees eso? ¿Tú no crees eso? ¿Tú no crees que el Dios que ha hecho milagros a favor tuyo, que te ha salvado, que te ha rescatado, puede volverte a mostrar su gloria? ¿O tú te crees que la gloria se le acabó a Dios? Ya la extinguió. Todo lo que tenía para ti, ya te lo enseñó. No, mis hermanos. El Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Y óigame, que si la vio, en ese caso, Marta y María y todos los que estaban allí en su casa vieron la gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios. Esta mañana esa pregunta me desafía a mí. Me desafía a mí. Porque en este momento me encuentro yo reclamándole a Dios, Dios, tú no has contestado todas mis oraciones. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué cosas que te he pedido con tanta insistencia, tú no me lo has dado? Tú no me lo has contestado. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Y la respuesta es, no te he dicho ya yo que si tú crees, no es que si tú crees ayer o el mes pasado, creer es un continuo presente, mis queridos hermanos. ¿Con qué frecuencia? Es cuestión de que creí o de que sigo creyendo. ¿Dónde estás tú? La fe se nos puede desaparecer y el Señor nos está diciendo, tú vas a ver mi gloria. La vas a ver hoy, la vas a ver mañana, la vas a ver en algún momento, pero si tú crees, tú vas a ver mi gloria. Esa es una promesa. Amén, así es, así es. Y hay otra pregunta. Como si la primera no nos dejara ya completamente satisfechos. La segunda se encuentra en Lucas capítulo 18. Si me pueden poner ahí Lucas capítulo 18, versículo 41. Miren lo que dice aquí. Aquí Jesús caminando, llegando a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, que todavía está allí en Israel. Llegando Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y ese ciego, cuando oyó que venía Jesús, empezó a gritar, Jesús, Jesús. Jesús se detuvo, lo mandó a buscar. Y cuando vino, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuántos aquí necesitan esa pregunta? ¿Cuántos aquí necesitan que Jesús haga algo por usted? Esa persona estaba desesperada. Ese ciego estaba desesperado. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo, que reciba la vista, Señor. Y Jesús le dijo, recíbela. ¿Cuántos necesitan oír eso? Aquí está. Recíbelo. Recíbelo. ¿O es que Jesús no tiene poder hoy? Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestra fe en Jesús no debe de variar, no debe de flaquear, debe ser la misma, porque Jesucristo tiene el poder. Es más, aquí esta mañana hay personas sentadas que Dios ha hecho tremendos milagros en sus vidas.
milagros en sus vidas. Es más, que a veces Dios se luce y hace milagros en momentos donde no era que la persona estaba tan espiritual, y el Señor interviene milagrosamente. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Bueno, pues yo quiero creer que, a no ser que Dios me diga lo contrario, yo le voy a seguir pidiendo a Él. Le voy a seguir pidiendo y creyendo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me coloco en este pasaje, me coloco como este ciego. ¿Qué pasa? Que tal vez mi necesidad no es tan grande, o no llegó mi momento, o lo que sea, porque yo no les puedo dar respuesta a ustedes. Pero yo quiero seguir creyendo. Quiero seguir creyendo. ¿Y usted? ¿Qué quieres que haga por ti, mi querido hermano? Mi querida hermana, Dios te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Ustedes saben que cuántos casos hay así, que Jesús hizo cosas, a veces ni mirando a la persona, de espalda. Le dijo a una, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pero si te ha tocado 100 personas, no, alguien me tocó porque salió virtud de mí. Y aquella mujer fue sana porque decía, si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pero ¿cómo tú preguntas quién te tocó si hay un gentío a tu alrededor? No, me tocaron especial. Me tocaron con una intención. ¿Quién me tocó? Que Dios nos ayude a venir y tocar al Señor. Que Dios nos ayude a hacer eso. Miren lo que dice Lucas, la próxima pregunta, Lucas capítulo 12, versículo 24. Aquí la conversación de Jesús era acerca de la vida y lo que las personas consideraban importante. Mis hermanos, lo cierto es que la vida nos absorbe, nos chupa. La vida nos entretiene, nos distrae. La vida nos roba la energía espiritual. La vida nos roba las cosas importantes. Y así son de importantes las cosas a las que más energía le entregamos. Y hay veces que entregamos nuestra energía a cosas que no deben tener ese valor. La historia donde está esta pregunta es la historia de la persona que le vino a decir a Jesús, dile a mi hermano que parta bien la herencia conmigo porque me está queriendo dar la mala. Y Jesús dijo, pero ¿quién soy yo para estar intermediando en asuntos de casos civiles? Y entonces ahí le dijo, ¿ustedes se creen que la vida es lo que uno tiene? La vida, el verdadero valor de la vida es mucho más de las cosas que posee, ni la ropa, ni la comida que come. La vida vale mucho más. Y entonces le da la historia de aquel hombre que tenía tantas riquezas que dijo, voy a tumbar mis graneros y los voy a hacer más grandes para poder almacenar más porque tengo tantos campos produciéndome. Y Jesús dijo, se te olvidó una cosa, que para morirse nada más que hay que estar vivo. Y esta noche te toca a ti. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que estás almacenando y a lo que le estás entregando tu vida, ¿qué valor tiene? Y entonces le dijo allí a las personas que lo oían, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y yo les digo, confíen en Dios, busquen el reino de Dios, consideren este mundo, las cosas bellas de este mundo, que el Señor las mantiene. Y entonces, miren lo que les dijo, para los que se afanan, consideren los cuervos, los pajaritos que ni siembran, ni recogen, ni tienen graneros donde guardar sus semillitas. Y sin embargo, no tienen nada de eso y Dios los alimenta. Y entonces vino la pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Sabían ustedes que nosotros, tú y yo, somos la joya de la creación de Dios? Que lo demás
Dios lo hizo, pero a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza, que quien tiene reflejo de Dios en su vida somos nosotros, que Él todo lo que hizo, lo hizo y nos puso a nosotros como la joya de la creación para que atendiéramos todo lo que Dios hizo. Que con quien único Dios puede tener comunión es con a quien le dio espíritu, y tú y yo tenemos un espíritu para comulgar con Dios. Tenemos espíritu. ¿No vales tú mucho más que un pajarito, que un cuervo? Yo quiero que ustedes piensen, ¿qué valor tienes tú? ¿Qué valor tiene tu vida? ¿A qué le estás dando tu vida tú? No puedes tú confiar en el Señor y decirle: Señor, tú me mandas a trabajar y me mandas a ser diligente, eso está en la Biblia, pero no me mandas a afanarme, ni me mandas a vivir para cosas materiales. Tú me mandas a mí a buscar el reino tuyo primero, y lo demás viene por añadidura. Amén. Pero el ser humano pone a Dios. Ah, sí, Dios. No, sí, Dios es parte de mi vida. ¿Pero qué parte? Una parte. O la más importante parte. ¿No valen ustedes mucho más? Este versículo, esta pregunta, perdón, nos revela a nosotros. Acuérdense que la pregunta no era para el Señor. La pregunta era para el que estaba pensando en la pregunta. Oye, ¿verdad que sí? Es que yo valgo más. Es que Jesús me está diciendo que yo tengo valor. En el mundo, la gente tiene valor basado en las cosas que son valiosas para el mundo. La belleza, la inteligencia, los bienes materiales. Pero para Dios, ¿quién tiene valor? Todos los seres humanos. Tú eres valioso. Dios no mira el color de tu piel, Dios no mira tu coeficiente de inteligencia. Tú tienes el mismo valor porque tú llevas la imagen de Dios. Si alguien te ha hecho sentirte la vida, tu familia, tu proceder, lo que te pasó en tu niñez, si alguien te ha hecho sentir de que tú no tienes mucho valor, hoy es día de que te despierte y diga: Dios dice que yo valgo mucho. Dios dice que yo valgo mucho. ¡Mucho! Ah, pero es que fulanito se lleva más la gloria. Esa es la gloria de los hombres. No es la gloria de Dios. Tú y yo lo que necesitamos es colocar nuestra identidad, colgarla en el salón de Dios y no en el salón de este mundo. Tu identidad, ¿quién eres tú? Tú eres quien tú eres gracias al Señor Jesús. ¿No valen ustedes mucho más que la sabe? Mateo 8:26, otra pregunta que nos hace Jesús. Otra pregunta que le hizo a las personas allí. Estaban sus discípulos con él. Mateo capítulo 8, versículo 26. Dice que en el 23 que el Señor entró en la barca allí en el mar de Galilea. Se montó en aquella embarcación con sus discípulos a cruzar de un lado al otro de ese lago inmenso. Y que se levantó tremendo viento, tremenda ventolera. Y aquella embarcación, hay que ver uno de los barquitos esos que hay allí, que son unos barquitos pequeños, que con un buen oleaje, ese oleaje entra o por adelante o por babor o estribor, por donde entre. Y se puede hundir cualquier barquito de esos. Se levantó en el mar una tempestad y los discípulos estaban aterrorizados y Jesús estaba durmiendo. Jesús dormido y ellos aterrorizados. Y fueron y lo despertaron: Señor, levántate, Señor, sálvanos, nos hundimos. Y Él les dijo: ¿y por qué tienen temor? ¿Es posible estar con Jesús y estar lleno de temor? ¿Es posible? Es posible. ¿Es correcto? No lo es. Pero es posible que Jesús está contigo y conmigo y que a pesar de eso estemos aterrorizados. ¿Y qué nos dice Jesús?
Pero ¿qué pasó? ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? ¿Crees o no crees? ¿Tengo poder yo o no tengo poder? Alguien decía hace muchos años que nosotros no tenemos problema en creer que el Señor nos va a llevar de la tierra hasta el cielo, hasta el tercer cielo. Pero tenemos problema creyéndole que Dios nos puede dar una hamburguesa. Nos puede llevar hasta el tercer cielo. Oh, sí, yo estoy seguro de eso. ¿Y una hamburguesa? Porque no tengo para comprarla. No tiene poder Dios para hacer eso. ¿Por qué tememos? Hombres de poca fe. ¿Qué es lo que nos falta cuando tememos? ¿De qué estamos llenos? De poca fe. ¿Dónde está? ¿Por qué tienes temor? Quiero saltar uno, Luis, y vamos a Mateo capítulo 5, versículo 46. Mateo 5, 46. Mateo 5, 46. Jesús aquí le hizo a aquellos que estaban oyendo aquel sermón. Este sermón es el sermón más importante que se ha dado por Jesucristo, el sermón donde se sentó en el monte de las bienaventuranzas y habló, donde predicó allí en Mateo capítulo 5, y le pregunta, le dice a sus discípulos, ustedes tienen que amar ¿a quién? A sus enemigos. Tienen que amar a los que no son muy amables. ¿Habrán personas no amables que se supone que tú ames y que yo ame? Y entonces Jesús le hizo la pregunta dura, porque si ustedes aman solamente a los que los aman a ustedes, ¿qué recompensa tendrán? Quiere decir que el amor que nosotros mostremos va a ser la base de la recompensa que nosotros recibamos. ¿Me oyeron? Un día es el día que el Señor va a repartir recompensa. Díganme, cuando el Señor reparta recompensa, ¿qué quiere usted? ¿Cómo quiere estar ahí? Pues dice aquí que si nosotros amamos a los que nos aman a nosotros, ¿qué recompensa tendremos de eso? ¿No hacen eso los incrédulos? Dígame, la gente que no creen en Dios, que no tienen fe, que no caminan con Jesús, ¿no hacen eso? ¿A quién aman? A los que los aman a ellos. El Señor enseñándonos que nosotros necesitamos amar ¿a quién? Aquí dijo, amen a sus enemigos. ¡Auch! Díganme, ¿estamos nosotros ahí? Yo no estaba sentado allí en el monte oyendo a Jesús hablar, pero sí estoy aquí parado hoy oyéndolo hablar y me está diciendo lo mismo. ¿Qué gracia tiene que tú ames a los que te aman, a los que te gusta amar, a los que te conviene amar? No, Dios quiere que amemos, que amemos. Es más, déjenme decirle algo, mis hermanos. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Han pensado ustedes lo que eso significa? Que el amor cubrirá multitud de pecados. Yo he pensado mucho en ese pasaje. No es que cuando tú amas tú le cubres las faltas de otro, eso ocurre. Pero yo creo que ese pasaje, que el amor cubrirá multitud de pecados, es que el Señor cuando me ve amando, el Señor cubre multitud de mis faltas. Que mi amor sustituye y sobrepasa mis muchas faltas. No es así como tú y yo queremos que el Señor nos responda un día cuando estemos delante de Él. Que el Señor diga, tus faltas están cubiertas. Wow, que así sea, que oigamos esa voz del Señor. Que el Señor nos diga, tus faltas están cubiertas. Wow, wow.
Wow, sí señor. Déjeme volver. Es más, déjeme darle una más. Una pregunta más. Tengo varias más, pero nada más que voy a hacer una más. En Juan capítulo 21, hablando del amor. Juan capítulo 21. Pedro tenía mal genio. Reaccionaba impulsivamente. Ahí estamos tú y yo, por lo menos estoy yo. Decía lo que no debía. Después se acobardaba. Negó al Señor 3 veces. Y después se acordó que el Señor se lo había anticipado. Y dice que salió, se fue de aquel lugar donde estaba. ¿Y se fue a qué? A llorar amargamente. Tú y yo somos Pedro, ¿no es así? Por lo menos yo lo soy. Y aquí el Señor se encuentra con Pedro después de su crucifixión. No habían hablado, que nosotros sepamos, hasta este momento, en Juan capítulo 21. Y el Señor se encuentra con los discípulos y se encuentra con Pedro y le hace la pregunta, la misma pregunta 3 veces a Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿pero tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y la tercera es esto. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. 3 rechazos, 3 preguntas. Acuérdense que la pregunta no era para Jesús, la pregunta era para hacer a Pedro pensar y para enseñarnos a usted y a mí. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, ¿por qué tú me sigues preguntando si tú lo sabes todo? El Señor le dijo, vuelve a hacer la obra que yo, la misión que yo tengo para ti, vuelva a integrarte en ella. Apacienta mis ovejas. Quiero decirte, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? Muchas. ¿Cuántas veces le has fallado tú, le he fallado yo? Muchas. Yo soy Pedro. Nosotros estamos en ese personaje. Cualquier personaje en la Biblia, nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas porque nosotros nos hemos encontrado en situaciones similares. Yo soy Pedro y tú eres Pedro y yo no he hecho lo correcto y he negado al Señor y debía haber hablado y me quedé callado. ¿Y qué me dice el Señor? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos perdona y después nos limpia y nos dice, dale de nuevo, levántate de nuevo, apacienta mis ovejas, haz la misión que yo tengo para ti, cumple el propósito mío en tu vida, cúmplelo. Y mi hermano y mi hermana, Dios nos va a decir eso muchas veces y nos va a decir, dale, que tu futuro es tan brillante como mis promesas. Que tú puedes confesar tu pecado. Ay, pero Señor, he pecado demasiado. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. No, 70 veces 7. Y si un hombre puede perdonar 70 veces 7, ¿cuánto perdonará el Señor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y quiero terminar con la primera pregunta. La primera pregunta es que Jesucristo dijo que la razón que Él había venido y que las cosas que están escritas en la Biblia, el apóstol Juan nos dice aquí mismo en el capítulo 20, oigan esto, además de todas estas cosas que están escritas, estas señales que Jesús hizo, ¿cuáles señales? Las que están escritas desde el capítulo 1 hasta el 20 de Juan, pero las de Lucas y todas
estas señales, además de estas, Jesús hizo muchas otras que no están escritas en este libro. En otras palabras, en 3 años que hizo Jesús, no hay ni manera de saberlo. Pero estas que están escritas para que tú y yo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y yo te pregunto, si tú crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, ¿crees tú lo que dice aquí? Que lo crucificaron y sangró y pagó tus pecados y los míos con su sangre derramada, y que lo enterraron y que al tercer día dejó la tumba vacía. ¿Crees tú que eso lo hizo y que lo hizo por ti? Porque aquí dice que estas que están escritas aquí, que te acabo de decir, algunas de ellas fueron escritas para que tú y yo creyéramos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuviéramos vida eterna en su nombre. Y te pregunto si tú eres del grupo de los que cree. Si crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor, si crees de todo corazón que murió por ti, si crees de todo corazón, sí, Señor, si crees de todo corazón que murió por ti, derramó su sangre, pagó tu deuda, porque dice la Biblia que la lista de la deuda de todo lo que le debíamos a Dios, Jesucristo la agarró y la clavó en la cruz con él y la pagó. Y Jesús murió, mis queridos hermanos, y cuando resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. Y nunca han dicho que la lista de los pecados de los hombres ha aparecido. Quiere decir que desapareció, que la lista era larga, interminable, y que Jesús pagó la lista, pagó la deuda, toda la deuda de todos los seres humanos, la tuya y la mía. Y que la clavó en la cruz y dijo, estoy muriendo por esta lista que tengo aquí. Esta lista que está clavada aquí, estoy muriendo por ella. Y Jesús resucitó y dice, ya yo morí, ya yo pagué, ya yo cancelé, ahora puedo perdonar a todo aquel que crea que yo hice eso por él o por ella. Amén. Y te quiero decir que la Biblia dice que de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en él recibirán perdón de pecados. No dice por lo bueno que son, recibirán perdón de pecados por el nombre de Jesús. Porque el nombre quiere decir Dios que salva, Dios que salva. Quien nos salva es el Señor. Si tú eres capaz de creerlo. Yo creo eso. Que yo no me merezco el perdón, que no me lo podré ganar jamás. Pero Jesús lo obtuvo por mí y por ti. Y yo creo que lo que hizo fue suficiente para pagar mis pecados. Y yo lo he aceptado y por lo tanto creo lo que dice la Biblia. Que de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, incluyéndote a ti, que el Señor puede perdonar tus pecados por su nombre, porque él pagó tu deuda. Señor, esta mañana yo te pido que si hay alguien aquí que todavía no ha creído que Jesús lo ha lavado con su sangre, que en este momento lo haga. No es cuestión de estar en la iglesia, no es cuestión de ser temeroso de Dios. Esas cosas son buenas. Pero ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Mi amigo, mi amiga, ¿qué te puede dar perdón a ti? Solo
la sangre de Jesús y que tú digas: yo creo que esa sangre limpia todos mis pecados. Que aunque mis pecados sean rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve, porque la sangre de Jesucristo me emblanquece y limpia todos mis pecados. Créelo. Si lo crees de todo corazón, Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y Señor, esta mañana si hubiera alguien aquí, Señor, que le falta todavía venir a ti, te pido que le traigas en este momento, mi amigo, en este momento, o mi amiga, ahí en tu corazón, dile: Jesús, hoy vengo a ti de corazón. Hoy creo en ti de todo corazón, que tú moriste y resucitaste. Lo creo, sálvame. Díselo ahora mismo, dile: Jesús, sálvame. Dilo ahí en tu corazón, que el Señor te está oyendo, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la palabra de Dios. Díselo: Jesús, te acepto. Límpiame con tu sangre. Señor, cuántas preguntas que son para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a leer la Biblia, a creerla y a aplicarla a nuestras vidas. Estas preguntas son para mí y son para mis hermanos aquí y todas las otras. Señor, ayúdanos a aplicar la respuesta de estas preguntas a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser seguidores tuyos. Señor, tú no estás buscando, Señor, como esa hermana me dijo esta semana, hace casi 50 años vine a esta iglesia y aquí oí por primera vez el mensaje de salvación. Y me acuerdo cuál fue el mensaje de salvación hace 47 o 48 años. Y el mensaje fue Tradición o Cristo. Así se tituló aquel mensaje hace 48 años. Y ahí me di cuenta que yo tenía tradición, pero no a Jesucristo. Señor Jesús, tú eres una persona y tener vida eterna es recibirte a ti como nuestro Salvador personal y tener una relación personal contigo. Te ruego que no haya una persona aquí que se quede fuera de esa invitación tuya. Señor, ayúdanos a ser no solamente creyentes, sino seguidores tuyos. Queremos ser discípulos tuyos. Ayúdanos a seguirte de todo corazón, llenos de fe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Que así sea. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Fortalécenos. Inyéctanos con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu y del deseo de seguirte a ti. Cambia nuestros corazones. Llénanos de tu Espíritu. Llévate los deseos que nos alejan de ti. Dinos tu palabra y ayúdanos a oírla y llénanos del deseo de seguirte a ti. Te lo pedimos esta mañana, todos juntos. Estamos juntos, mis hermanos. Podemos decir, estamos juntos en este sentimiento, en esta petición. Te lo pedimos, Señor, unidos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén, amén, mis hermanos, amén, amén, mis hermanos, amén, amén. Sí, Señor. Mis hermanos, gracias, bendiciones, gracias por estar aquí. Qué honor estar aquí con ustedes. Que Dios les bendiga. Los que puedan el miércoles por la noche, ambas reuniones. Buenos días, que Dios les bendiga.